Entonces, buenas noches para todos. El día de hoy tenemos nuestra charla del módulo del eje mixto del tema pericardiocentesis a cargo de Tomás G., miembro activo del grupo URC y estudiante de noveno semestre de la Universidad del Rosario. Entonces, si quieres, empieza. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de pericardiocentesis. Estas son las referencias. La primera referencia es un artículo de la Sociedad Europea de Cardiología de por ahí hace 3 años, pero es muy completo, entonces se lo recomiendo si quieren complementar después de la presentación. La segunda referencia son las guías europeas para el diagnóstico y manejo de la enfermedad pericárdica. La tercera es un artículo de New England sobre la pericardiocentesis en emergencias, que tiene un video, que también se lo recomiendo que lo vean después, es muy conciso y bueno, pues pueden ver cómo se hace el procedimiento. El cuarto es un artículo del uso del ecocardiograma en urgencias para mejorar los resultados. Y los últimos es de Schwartz y Harrison como de complemento. Entonces, son los temas que vamos a hablar hoy. Primero, una introducción de qué es la pericardiocentesis, después sus indicaciones y contraindicaciones, después explicar qué es el taponamiento cardíaco y su manejo médico, y después entraremos ya a la parte técnica de qué es la pericardiocentesis, su manejo post-procedimiento y las complicaciones del procedimiento. Entonces, primero, como introducción de qué es la pericardiocentesis, ese es un procedimiento que consiste en aspirar líquido de la cavidad pericárdica. Es muy útil en derrames pericárdicos agudos o crónicos y puede servir como diagnóstico, terapéutico o paliativo. Hoy nos vamos a concentrar más que todo en su uso terapéutico. Entonces, en cuanto a las indicaciones, hay una muy clara en la que nos vamos a concentrar hoy, que es el procedimiento de emergencia en pacientes que tienen un taponamiento cardíaco y tienen un compromiso hemodinámico. Los otros indicaciones que están descritas en la literatura incluyen un derrame pericárdico sintomático que está estable hemodinámicamente, pero que no ha respondido a un manejo médico previo. También se ha descrito el derrame pericárdico de pequeño tamaño, pero que hay una sospecha de etiología bacteriana o neoplásica que queremos estudiar, y un derrame pericárdico crónico, que es mayor a 3 meses y que tiene un gran tamaño en la ecografía. Acá, pues como pueden ver en la imagen, les estoy señalando cómo se ve el derrame pericárdico en la ecografía. En cuanto a las contraindicaciones, es importante resaltar que no hay ninguna contraindicación absoluta para realizar el procedimiento, sobre pues, cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, ya que vaciar, así sea 10, 20, 30 mililitros de líquido, va a aumentar drásticamente el estado hemodinámico. Entonces, por eso no hay ninguna contraindicación absoluta para realizar este procedimiento. Pero en cambio, sí hay un par de contraindicaciones relativas que van a depender mucho del paciente, del estado del paciente y del lugar donde nos encontremos y de la capacidad del hospital donde estemos. Entonces, las primeras contraindicaciones relativas incluyen la disección aórtica y la ruptura miocárdica. Son contraindicaciones relativas ya que cuando liberemos la presión pericárdica que está generando el taponamiento cardíaco y se mejore el estado hemodinámico, va a aumentar la presión arterial y va a complicar estas dos situaciones. Entonces, lo que se ha descrito en la literatura es que se debe hacer una pericardiocentesis, pero liberar una poca cantidad de líquido para no descompensar al paciente. También hay un gran debate que es el derrame pericárdico traumático, ya que hay muchos autores que sugieren que esos pacientes se deben llevar a toracotomía de urgencia, pero pues como es un debate no vamos a entrar en ese tema, solo vamos a hablar en general del taponamiento cardíaco inestable hemodinámicamente sin tocar el tema del trauma. Y pues las coagulopatías y la terapia antitrombótica, pues ya que son pacientes que tienen un riesgo muy alto de sangrado, entonces toca escoger muy bien qué paciente sí le vamos a realizar la pericardiocentesis. Pero importante que se lleven a casa es que no hay ninguna contraindicación absoluta, ya que el taponamiento cardíaco va a matar al paciente en minutos o horas. Ya vamos entonces ya
ahondar en qué es el taponamiento cardíaco. Como repaso, acordarse que el pericardio es un saco fibroelástico con un tejido fibroso y seroso. Acá en la imagen les señalo el tejido fibroso, que es de este color como rojo. Es la capa más externa, le da rigidez al corazón y también lo ancla a la pared torácica. Después el tejido seroso, que tiene dos capas, una capa parietal, que es este clarito rosado que le estoy señalando, que está unido al tejido fibroso, y una capa visceral, que también se denomina epicardio. Y entre esas dos capas vamos a tener la cavidad pericárdica, que normalmente está llena de un líquido seroso entre de 20 a 50 mililitros de volumen. Después el taponamiento va a ser la compresión aguda o crónica del corazón por acumulación de fluido en la cavidad pericárdica, que va a impedir el llenado ventricular y disminuir el gasto cardíaco. Esto se genera porque, como ven acá en esta imagen de abajo, la cavidad pericárdica se va a llenar de líquido y va a aumentar la presión pericárdica. Cuando aumenta la presión pericárdica, aumenta a tal grado que sobrepasa las presiones de las cavidades intracardíacas. Esto va a impedir que haya un buen retorno venoso. Si no hay buen retorno venoso, tampoco pues se va a disminuir el gasto cardíaco, porque pues, se disminuye el volumen de eyección, y eso también se da porque no hay un buen llenado en diástole. Entonces, el taponamiento cardíaco se va a generar por un derrame pericárdico que se va a dar por cualquier causa que nos genere una pericarditis, que nos genere un exudado. Entonces, esto incluye las neoplasias, una uremia por una enfermedad renal crónica, infecciones puede ser por tuberculosis, es muy frecuente, también por virus, como el Coxsackie, el trauma, ya sea penetrante, cerrado o iatrogénico, enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, algunas drogas y la radiación mediastinal. También en algunos casos, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, está mal controlado, puede haber un transudado que genere este derrame. Ya en cuanto a los hallazgos físicos, siempre se ha descrito clásicamente la tríada de Beck, que incluye la distensión yugular, se ve acá en esta imagen, los ruidos cardíacos velados y la hipotensión. Pero en la práctica clínica, la verdad, es muy infrecuente ver un paciente con los tres signos. Normalmente llega con uno. ¿Y por qué? Pues primero, la distensión yugular no se puede, es probable que no se vea si, digamos, el paciente es obeso o si tiene una hipovolemia. Los ruidos cardíacos velados es difícil detectarlos si, digamos, estamos en un sitio de urgencias muy lleno, con mucho ruido. Pero lo importante, como a resaltar, es que si los tres están presentes, significa que el paciente está en muy, muy alto riesgo de estar en inminencia de paro cardíaco. Y está escrito en la literatura que el paro cardíaco por taponamiento cardíaco es muy, muy frecuente que se presente como actividad eléctrica sin pulso. Eso como para que lo tengan ahí presente. Y unos artículos recientes han demostrado que los signos y síntomas más frecuentes y que es más probable que encontremos es la disnea y la taquicardia. Pues por un edema pulmonar y por la taquicardia, que es como la respuesta refleja para aumentar el gasto cardíaco. También se ha escrito el pulso paradójico, que es la disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial cuando el paciente inspira. Y el signo Kussmaul, que es aumento de esta distensión yugular cuando el paciente está en inspiración. Ya cuando se realiza un electrocardiograma, hay unos signos sugestivos de taponamiento cardíaco, que estos incluyen taquicardia sinusal, alternancia eléctrica, que es un complejo QRS alto, otro bajo, uno alto, otro bajo, y en algunas derivaciones un bajo voltaje complejo QRS. ¿Y por qué se dan estos hallazgos? Bueno, pues lo de la taquicardia ya se lo expliqué por qué, la respuesta refleja. La alternancia eléctrica se da porque el corazón como que empieza a bailar entre esa cavidad llena de líquido. Entonces, las derivaciones detectan diferentes variaciones de voltaje. Y el bajo voltaje también se puede ver por
pues porque es más difícil que se detecte el voltaje después de todo ese líquido que hay. Ya en cuanto a las imágenes, pues siempre se va a pedir una radiografía de tórax, principalmente si digamos es un paciente que llega con trauma, pues se puede encontrar las señales del trauma, pero también si es un paciente con un derrame pericárdico crónico, vamos a encontrar este hallazgo, que es un aumento del diámetro transversal del corazón, que en la literatura se ha descrito como una bolsa de agua. Ya en el ecocardiograma, que es como la imagen más sensible y específica para esta enfermedad, vamos a encontrar una compresión de las cámaras cardíacas, como se ve acá. El ventrículo derecho está colapsado. También vamos a encontrar líquido en la cavidad pericárdica, que se va como un espacio libre de eco adyacente al corazón. También se puede encontrar una alteración respiratoria del flujo mitral y tricuspidio y una dilatación de la vena cava inferior. Estos pues son los hallazgos más sugestivos de taponamiento cardíaco en la ecocardiografía. En cuanto al manejo médico del taponamiento cardíaco, pues es importante resaltar que es solo un manejo de soporte mientras realizamos la pericardiocentesis. Entonces, primero, tener líquidos de mantenimiento en pacientes que estén hipovolémicos e hipotensos. Normalmente se da entre 200 a 500 mililitros de solución salina. Y es importante que tener ese rango, porque si le damos menos, no va a aumentar, no va a ser el aumento suficiente para un buen retorno venoso, pero si le damos más de 500 mililitros, va a aumentar aún más la presión pericárdica y vamos a empeorar el gasto cardíaco. También, pues como cualquier paciente en urgencias que está inestable, darle oxígeno, pero es importante que darle en cánula o en mascarilla de nueva reinhalación, pero no darle ventilación con presión positiva porque va a disminuir aún más el retorno venoso y vamos a empeorar el cuadro. En algunos casos va a ser necesario darle dobutamina o dopamina, que son inotrópicos positivos para mejorar el gasto cardíaco, pero no son tan frecuentes que sean necesarios usarlos. También está descrito que no es necesario dar profilaxis antibiótica si uno usó todos los protocolos de asepsia antisepsia, pero pues si uno está en un escenario de urgencias que no tuvo tiempo de realizar este proceso, pues es mejor dar la profilaxis antibiótica. Y de último, para resaltar y que les quede muy claro, que nunca se deben dar diuréticos. Están totalmente contraindicados ya que van a detener ese mecanismo compensatorio que el cuerpo está esforzándose como para seguir bombeando sangre. Ya en cuanto a la parte técnica del procedimiento, primero explicar qué equipamiento necesitamos y acá les resalto los que son más importantes y los que son indispensables, que si digamos está en un rural y solo tienen esto, le pueden salvar la vida al paciente. Entonces, primero que todo, el carro de paro, porque como ya les dije, el paciente está inestable o está en inminencia de estar inestable hemodinámicamente y va a pasar a un paro cardíaco en cualquier momento, entonces tenemos que estar listos y preparados por si llega a ese escenario. La aguja de punción lumbar para hacer la punción y una jeringa de 20 cc para sacar el líquido que está acumulado. Esos son los más importantes, pero los otros que digamos si uno está en un hospital de tercer, cuarto nivel y uno tiene presente, pues van a facilitar mucho el procedimiento. Esto incluye un bisturí para realizar una incisión en la piel y ayudar a la punción, una bata y guantes estériles, campos estériles para colocar en el tórax, clorexidina para limpiar la piel, lidocaína al 1 al 2% con una aguja para infiltrar, una llave de 3 vías para ayudar a realizar ese descargue de líquido, un catéter 6 o 8 French, si uno quiere dejarlo instalado para que haya un drenaje continuo, y algún método de visualización. Normalmente se ha usado la fluoroscopia, el ecocardiograma y el TAC. Pero pues como les digo, si uno está en el rural, claramente uno no va a tener ninguno de esos. No son indispensables. En cuanto a los sitios de punción, se han descrito 3. El primero es el subsifoideo, es el más clásico. Y este es una inserción por debajo de la apófisis sifoides, acá se ve, y justo al lado del
borde costal izquierdo. Es importante que hay que insertar la aguja en un grado de 45 grados respecto a la piel. Esto con tal de no lesionar el lóbulo izquierdo del hígado, el estómago y la pleura. Y también algunas coronarias que van acá, como la coronaria derecha y la descendente izquierda. El segundo sitio de punción que se ha descrito es el paraesternal, que es este de acá arriba, que se hace en el quinto espacio intercostal, justo lateral al borde esternal. Es importante no correrse más de 1 centímetro alejándose del borde esternal, ya que es muy probable que uno lesione la arteria torácica interna de esta manera. Y en este, la aguja sí se inserta perpendicular a la piel. Y el tercer sitio de punción, que es apical, que se inserta 1 o 2 centímetros lateral al ápex del corazón, donde uno sienta ese latido, y es muy variable, pero puede ser entre el quinto, sexto a séptimo espacio intercostal. Es importante también recalcar que cuando uno vaya a hacer la punción, siempre hacerlo por encima de la costilla y nunca por el borde inferior, ya que pues por el borde inferior van los paquetes neurovasculares y no los queremos lesionar. Entonces es muy importante tener toda esta anatomía muy clara antes de realizar el procedimiento. Entonces ya en cuanto al abordaje y la técnica, voy a concentrar más que todo en el abordaje ciego, o sea, sin imágenes, ya que, como les estaba explicando, es lo más probable que tengamos que hacer si estamos en un rural o en un sitio que no tengamos la experiencia de un ecocardiograma o no tengamos el equipo, etc. Entonces el abordaje ciego es el que pues primero se realizó. Primero se tiene que poner al paciente con la cabecera a 30 a 45 grados. Esto tiene la intención de que haya mayor acumulación de líquido en el ápex del corazón, entonces como que se recoja todo en un mismo sitio y que también el corazón se acerque un poco más a la pared torácica y la aguja no tenga que entrar, no tenga que recorrer tanta distancia. Después, si tenemos el tiempo y los materiales, todo el protocolo de asepsia antisepsia, después vamos a infiltrar y colocar anestesia local, pues para que no molestar tanto al paciente. Y después vamos a realizar un pequeño corte en el sitio de ingreso, que en el abordaje ciego vamos a ingresar por la vía subsifoidea. Y después de realizar el pequeño corte, vamos a ingresar con la aguja. Como les dije, es una aguja de punción lumbar. Se usa más que todo porque es una aguja larga que nos va a poder permitir llegar al pericardio. Entonces, después de que ingresamos con la aguja, como les dije, se ingresa con un ángulo de 45 grados, se ingresa de medial a lateral en dirección hacia la escápula izquierda del paciente. Entonces, vamos a ingresar y vamos a avanzar lentamente y vamos a ir aspirando mientras avanzamos. Esto con el fin de que apenas empecemos a aspirar algún líquido, avanzamos 1 centímetro más y ahí paramos y empezamos a aspirar el resto. Normalmente se tiene que avanzar aproximadamente 5 centímetros para llegar al pericardio. Normalmente vamos a saber que llegamos al pericardio porque se siente un aumento de la resistencia y después de que avanzamos un poco más, se pierde esa resistencia y hay un sonido característico de pop que nos va a ayudar. Pero pues, como es un abordaje ciego, no tenemos ninguna imagen, nada que nos ayude, hay un par de métodos para saber uno si está en el pericardio o no, porque uno, pues, sin estar viendo, uno podría estar en cualquier lado. Entonces, uno de los métodos es, si uno inspira y hay sangre, y se coagula dentro de la aguja, es muy probable que estamos dentro de las cavidades cardíacas. Entonces toca regresar un poco la aguja. También se puede colocar fluoresceína en la aguja y si estamos en la cavidad intracardíaca y espichamos la aguja y teñimos de fluoresceína, la cavidad cardíaca se va a notar la fluoresceína en la conjuntiva del ojo. Entonces también nos da señales de que tenemos que retroceder un poco. Pero digamos que eso tampoco es que sea muy fiable. Entonces también hay un tercer método que es conectar estos clips de metálicos. Entonces en un extremo se conecta a la base de la aguja y el otro extremo se conecta a una de las derivaciones
precordiales del electrocardiograma. Entonces, esto lo que va a hacer es ayudarnos para ver en qué momento hicimos contacto con epicardio o miocardio o endocardio. Entonces, si hicimos contacto con estas superficies, vamos a ver en el electrocardiograma un aumento del segmento ST. Pues, esto nos va a indicar que tenemos que retroceder un poco. Pero pues como se ven, no es el método más fácil, ya que no tiene ninguna ayuda. Pero pues, si estamos en rural y no hay nada más, es claramente mejor arriesgarse, pero salvarle la vida al paciente que simplemente no hacer nada. Y pues este mismo abordaje y esta misma técnica se usa en el método con fluoroscopia, solo que la fluoroscopia en la aguja se llena de un medio de contraste y se utiliza la máquina de rayos X. Pero pues es la misma técnica de ingresar a 45 grados por la vía subsifoidea y ir avanzando lentamente mientras uno va aspirando. El segundo abordaje, que es el preferido, y pues es el gold estándar, porque ya la ecografía disminuyó casi que todos los riesgos y las complicaciones, pues por la visualización directa. Entonces, el procedimiento es muy parecido, ponemos al paciente con la cabecera inclinada, pero antes de hacer cualquier otro procedimiento, tenemos que ver con el ecocardiograma todas las ventanas que ya les había dicho con los abordajes, para determinar el estado general del corazón y ver dónde está el sitio con mayor colección de líquido. Cuando identifiquemos cuál es el sitio con mayor colección de líquido, ahí definimos cuál va a ser nuestro sitio de punción pues para entrar. Después de eso, sí, lo mismo, asepsia, antisepsia, anestesia local, y ingresamos por el sitio donde haya mayor colección y lo drenamos. En este abordaje guiado por ecografía hay dos métodos. El método ecoasistido, que significa que se realiza la ecografía, el doctor mira el corazón, mira por dónde puede entrar y después pues ya se apaga el ecocardiograma y después se realiza la pericardiocentesis. Obviamente no es lo mismo que el método ecoguiado, que ya es con la ecografía en vivo y en directo, entonces el doctor puede ver por dónde está entrando en el momento, qué tanto líquido está drenando. Es mucho mejor que pues, puede ver todo en vivo y en directo. Acá en las imágenes pues se ve acá arriba a la izquierda el paciente con la cabecera elevada. Después se ve acá el ecocardiograma con la aguja incluida. Acá se ve cómo le pone el ángulo de 45 grados para hacer el abordaje. Y acá ya se ve cómo se ven las cavidades llenas de líquido. Digamos acá en este se ve todo la cavidad pericárdica llena de líquido. Cuanto al manejo postprocedimiento, pues lo más importante es que tenemos que valorar muy frecuentemente al paciente, ver los signos vitales y el estado hemodinámico para ver que no haya una descompensación. También, si se puede, realizar un ecocardiograma para visualizar si quedó líquido, si hubo alguna lesión del corazón. También es importante realizar una radiografía de tórax para evaluar si provocamos algún neumotórax o un derrame pleural, que son las complicaciones frecuentes. En algunos casos es necesario repetir el drenaje cada 4 o 6 horas. Hay algunas patologías que van a tener una cantidad de líquido superior a 500 mililitros, que es mejor hacer el drenaje repetido a veces en vez de hacerlo de una vez todo, pero ya le explicaré por qué. Y en algunos casos hay que llevar a cirugía si amerita, pues como les dije, sobre todo en el caso que es por trauma, que se llevaría a toracotomía, como se ve acá en la imagen. Entonces, en cuanto a las complicaciones, es importante resaltar que obviamente va a haber muchas más complicaciones en el abordaje ciego que en el abordaje guiado por ecografía. En el abordaje ciego, la tasa de complicaciones se ha descrito entre 5% a 40%, es muy alto. En cambio que con el abordaje guiado por ecografía se tiene entre 0,3 a 2%. La diferencia es muy, muy amplia, obviamente. Y esas complicaciones incluyen arritmias, puede haber
bradicardia o taquicardia supraventriculares, la aceleración de vasos sanguíneos, principalmente las coronarias que le dije, la coronaria derecha, la descendente anterior izquierda y la arteria torácica interna. Puede haber lesión cardíaca del miocardio o de las válvulas, puede haber lesión hepática o gástrica. La lesión gástrica es menos frecuente. Podemos generar también un neumotórax, un neumopericardio, que es el que se ve acá en esta imagen, que se ve el gas en todo el pericardio. El hemopericardio, que puede agravar el taponamiento cardíaco si fue por trauma, o podemos generar un taponamiento cardíaco traumático. Infección, si no usamos un buen protocolo de sepsia antisepsia. Y hay algo que se llama el síndrome de descompresión pericárdica, que es después de unas horas, unos días, después de que se realizó el procedimiento, el paciente se puede descomponer agudamente, y es un cuadro clínico muy parecido a una falla cardíaca aguda. Y esto se da generalmente porque drenamos rápidamente el líquido o drenamos mucho líquido. Entonces lo que hay que hacer es drenar no más de 500 mililitros, lo que le estaba diciendo en la diapositiva pasada, y drenar lentamente. Y finalmente, pues claramente, como en cualquier procedimiento, el paciente también puede morirse. Y pues si tiene alguna pregunta, ya es el espacio para hacerlas. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribirlas por el chat. Valeria Cormane tiene una pregunta. Hola Tomás, muchas gracias por la exposición. Solo una pregunta sobre los diuréticos. Dijiste que bajo ninguna circunstancia darlos porque dañamos los mecanismos de compensación del cuerpo. ¿Cuáles son esos mecanismos y cómo afectan los diuréticos específicamente? Ok, listo. Pues el diurético te va a generar una hipovolemia relativa que pues va a disminuir aún más el gasto cardíaco. El problema en el taponamiento cardíaco es que la presión del pericardio es muy alta y no genera que haya un buen llenado ventricular. Entonces, si tú disminuyes aún más los líquidos, pues va a haber menos llenado ventricular, entonces por eso te va a tumbar aún más el gasto cardíaco. Entonces, por eso que no se deben usar los diuréticos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, bien, gracias. Vale. Listo, ¿alguien más tiene otra pregunta? Sebastián dice, Tomás, me gustó mucho tu charla. ¿Sabes cada cuánto son los 200 a 500 cc que pusiste de mantenimiento? La verdad, en la literatura no escriben muy bien el manejo de soporte, porque pues, o sea, cuando es de urgencia pasan pasan al paciente a pericardiocentesis de una, entonces no está muy bien descrito. Pero lo que encontré es que se pone en infusión mientras se pasa a la pericardiocentesis, entonces mientras se hace la reanimación inicial o la valoración inicial y mientras se consiguen todos los instrumentos necesarios, se pasa a una sala de procedimientos y así. Igual pues como no son tantos líquidos, pues no dura horas ahí el paciente con líquidos. Listo. Valeria, de nuevo tienen una pregunta. Sí, qué pena. Son dos. Habías dicho que aspirar mientras que se avanza, para que aspirar antes de llegar al pericardio y qué hacer si se llega a la cavidad intracardíaca. Dijiste, hay que volverse, pero ¿qué hacer? ¿Pasa algo grave? Ok, pues la primera pregunta, uno va aspirando por si, pues primero, para ver que uno no haya lesionado algo sin darse cuenta, porque a veces puedes tocar algo sin darte cuenta que lo tocaste, entonces es más que todo por eso. Y la segunda pregunta, cuando te das cuenta que llegaste a cavidad intracardíaca, simplemente tienes que devolver un poco la aguja. Depende mucho también si lesionaste alguna arteria coronaria o lesionaste mucho el miocardio,
miocardio, pero usualmente esa respuesta de la lesión miocárdica se da tardíamente, entonces no te vas a dar cuenta que lesionaste lo suficiente el miocardio en el momento. Entonces, pues la verdad no es que puedas hacer mucho. Si te das cuenta que estás intracardíacamente, te devuelves un poco y sigues intentando, pero pues no es que puedas hacer mucho si ya llegaste ahí, devolverse. Vale, gracias. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, parece que no. Bueno, Tomás, yo entonces tomo la palabra un poquis. Gracias otra vez por la charla. Estuvo súper clara, concisa con lo que necesitábamos. Entonces, para todos queda pendiente, pues, la práctica en el laboratorio de simulación. Y creo que eso es todo. El video, pues, va a quedar grabado y cualquier cosa, pues, si necesitan o si alguien quiere el video, pues, me lo pide y yo se lo paso sin día. No siendo más, entonces, feliz noche para todos. Listo, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.